hemos estado mirando cómo hemos estado hablando un poco de la revelación, cómo Dios se ha revelado en la historia. También hablamos que esa revelación fue puesta en la Biblia, fue conservada, y por eso Dios inspiró a hombres a que esas revelaciones históricas fueran puestas por escrito para conservarlas para futuras generaciones de las que formamos parte hoy nosotros. Y hoy tenemos la revelación de Dios de manera escrita. Dios tenía suficiente poder para esa revelación histórica y ese mensaje enchufarlo a nuestras mentes, trasladarlo directamente a nuestras mentes, a nuestros cerebros, pero ese no fue el método que Dios escogió, sino que el Señor ha escogido que nosotros podamos ser parte de, a la hora de asimilar esta revelación, nosotros podamos tomar parte activa. ¿De qué manera? Dios nos dio no un mensaje directo a nuestra mente, directo a nuestras mentes, sino que Dios puso esa revelación, la puso en un mensaje escrito. Y ya eso nos está hablando de por sí solo que quien quiere aprender de la revelación especial, que es la Biblia, la palabra de Dios, pues tiene que aprender a leer y tiene que aprender algo de gramática, tiene que aprender algo del contexto histórico, porque ya Dios está hablando con hechos. Él nos ha dado una escritura y por tanto para nosotros captar ese mensaje escrito tenemos que ajustarnos a las leyes del lenguaje. Así fue en la historia, así lo encontramos en los profetas, así vemos al Señor Jesús manejando la escritura y por supuesto estas son señales de cómo nosotros debemos usar esta palabra de Dios. Así que de entrada tenga muy en cuenta que si Dios quiso que esa revelación fuera escrita, pues lo primero que debemos tener en cuenta es que tenemos que entender la revelación en términos de las leyes del lenguaje. ¿Cuáles son esas leyes? ¿Qué debemos saber? Hoy, por supuesto, como en otras ocasiones, no pretendemos decirlo todo lo que se puede decir, pero sí decir algunos aspectos a tomar en cuenta que luego nosotros, cada uno en particular, puede profundizar, puede ampliarse y puede seguir escarbando en estos temas de tanta importancia. Así que la Biblia fue escrita en lenguaje humano. La Biblia no fue transmitida en un lenguaje angelical o en un lenguaje ineligible para nosotros, sino que fue escrito en ese lenguaje que común, en el lenguaje de los hombres, en el lenguaje de la cotidianidad de aquellos tiempos, de aquella gente común y corriente. Ya sabemos que los idiomas originales también habíamos expresado que fueron el hebreo, el arameo y el griego. Y de manera especial cuando pensamos por ejemplo en el griego del Nuevo Testamento, sabemos que fue el griego koiné. ¿Qué quiere decir eso? Que fue el lenguaje, no el lenguaje de los letrados y de los eruditos, sino que el koiné era el lenguaje del pueblo, el lenguaje que más la gente manejaba y que podía también entender. Así que tengamos en cuenta eso como aspecto fundamental. Quizás hay alguien que dice, a mí no me gusta estudiar, a mí no me gusta leer. Bueno, pero Dios nos ha dado un mensaje de manera escrita, así que Él quiere que nosotros, nuestra responsabilidad y nuestro precio, el precio que vamos a pagar para asimilar este mensaje, es que tenemos que invertir tiempo, invertir esfuerzo y poner a funcionar nuestra mente para tratar de discernir, entender y asimilar ese mensaje escrito. Téngalo muy en cuenta. Por supuesto, cuando cada persona está en la práctica de entender la palabra de Dios, algunos se debaten el dilema. Bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Por los párrafos, por los capítulos o por las palabras en particular? Cuando voy a analizar un texto, cuando voy a estudiar la Biblia, debo comenzar a estudiar palabra por palabra de manera particular, o debo de tratar de entender el conjunto para entender las partes. Eso para algunos ha sido un dilema y muchas personas invierten mucho tiempo en entresacar palabras y empezar a estudiarlas de manera particular, pero
debemos saber que cada palabra justifica su uso dentro de todo el contexto. Así que es muy importante que nosotros prestemos atención al contexto donde está insertada la palabra, porque una misma palabra puede tener más de un significado. ¿Y cómo podemos saber el significado especial que tiene en cierto lugar una palabra? Bueno, por el contexto, y en este sentido hablamos del contexto gramatical. Así que tenemos que entender todo lo que se viene diciendo antes, todo lo que se viene diciendo después, para poder tener una idea acertada de lo que cada palabra en particular significa. Recuerde, cada palabra tiene su uso justificado dentro del contexto, aún para aquellos estudiosos que les gusta estudiar palabras en los idiomas originales, porque hay muchas herramientas que podemos usar para entender la Biblia. Hay diccionarios de palabras en griego, en hebreo, y muchos van para entender la palabra en su sentido particular, y cuando llega a esa palabra tiene mucho significado, lo que se llama que la palabra es polisémica, quiere decir muchos significados a veces puede tener una palabra, y entonces decimos, bueno, ¿y cuál uso especial, particular tiene esa palabra en este pasaje que yo quiero entender? Bueno, para eso no le sirve ir al diccionario para ver el trasfondo de las palabras y los muchos significados, sino que tiene que ir al contexto donde está escrita la palabra, porque allí vamos a saber de los muchos significados o de 2 o 3 significados que pudiera tener una palabra. Realmente el contexto es quien nos lo va a decir. Así que muy importante, no comencemos por las palabras individuales, sino comencemos por todo el contexto gramatical. Hay contextos inmediatos y contextos mediatos. Los contextos inmediatos puede ser el capítulo que viene hablando antes, el capítulo subsiguiente, o el contexto puede ser también el Nuevo Testamento, todo el libro, o toda la Biblia. Puede ser también el contexto en el que debemos entender esa palabra. Así que las palabras es muy importante que sepamos que las palabras, a veces palabras que conocemos hoy con un significado, en la historia han cambiado, en la historia han variado. Y una palabra que tuvo un significado especial en un momento, o una palabra que nació con un significado, al pasar los años, al pasar por ciertas culturas, esa palabra pudo tener diferentes significados. Y entonces debemos entender de manera especial qué significa donde lo estoy estudiando. Y para eso volvemos a decir, es muy importante todo el contexto. Hay un aforismo de la interpretación bíblica, y digo aforismo porque casi se ha acuñado esa expresión tan conocida que dice que un texto sin contexto es un pretexto. Así que, ¿qué queremos saber qué significa? Mire usted qué es lo que se viene diciendo alrededor de todo eso que estamos analizando. Dicho eso, y entendiendo que las palabras deben ser entendidas en ese tejido en el que está insertada, debemos también saber los usos que las palabras tienen, porque sin duda tenemos que estudiar las palabras de la Biblia. No sé cuánto invertimos algún tiempo en buscar también, después que analizamos el contexto y que tenemos ideas, a veces será necesario pues analizar un poco las palabras. Debemos analizar las palabras de la Biblia sin duda. Las palabras de la Biblia tienen diferentes significados en lo particular, y hay palabras también que tienen significados generales. Básicamente en la Biblia encontramos que hay significados literales, significados figurados y significados teológicos. Vamos a ver un poquito sobre esto en este instante. Esos son los significados generales. Cuando nosotros estamos revisando un pasaje de la Biblia y queremos saber el sentido de una palabra particular, tenemos que ubicarla también en qué significado general tiene esa palabra. Por ejemplo, nosotros pudiéramos ver en la Biblia, en Génesis encontramos en Génesis capítulo 1 la creación, y podemos ver que Dios creó los grandes monstruos marinos. Dice la Biblia en Génesis capítulo 1, dice versículo 24, luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género,
bestias y serpientes y animales en la tierra según su especie, y fue así. Mire qué interesante. Vamos a sacar una palabra para poner un ejemplo de lo que estamos diciendo. Aquí encontramos la palabra bestia. Dice la Biblia que Dios creó los animales y dice que allí había bestias. Esa palabra bestia es literal, es figurada, o tiene un significado especial fuera de serie. ¿Qué diríamos nosotros quizás en esta noche? ¿Esa bestia a qué se refiere? ¿Literal, figurado o teológico? Bueno, esa palabra de manera especial tiene un significado literal. O sea que esos son bestias del campo, los animales que conocemos. Pero sabemos eso porque eso está en un libro histórico. Génesis es un libro histórico y que está narrando la creación de Dios. Y la palabra bestia aquí tiene un significado literal. Bestia es una bestia. Pero en la Biblia hay otros lugares donde la Biblia habla de bestias también, que quizás no es ese significado primario que encontramos aquí. Por ejemplo, podemos mirar en Daniel capítulo 7. En Daniel capítulo 7 encontramos Daniel capítulo 7 versículo 2 en adelante. Puede mirar como dice la Biblia. Esto fue una visión que tuvo el profeta Daniel. Debemos recordar que el libro de Daniel es una mezcla entre género histórico y género apocalíptico. Y eso es muy importante también. Dice a partir del versículo 2, Daniel 7. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Luego el versículo 5 dice: y he aquí otra segunda bestia semejante a un oso. Después dice el versículo 6: después de esto miré y he aquí otra semejante a un leopardo. Y el versículo 7 dice: después de esto miraba yo en las visiones de la noche y he aquí la cuarta bestia. Así que de primer momento, mirando este texto de la Biblia, el significado de la palabra bestia en este texto sería literal, sería figurado, o sería un significado especial que pudiéramos decir teológico. En este texto, sin duda, el significado de la palabra bestia es figurado. Cuando nosotros leemos en el libro de Daniel, y eso ya lo dejo para que usted pueda leer y buscar más detenidamente, puede darse cuenta que en esta profecía Daniel está describiendo imperios históricos. La primera era un león, que describía el imperio babilónico. La segunda era un oso, que describía los medos persas. La tercera era un leopardo, que describía al imperio greco-macedónico. Y la cuarta era el imperio romano. Así que encontramos la misma palabra bestia, que tiene un significado figurado. También podemos ver otros ejemplos a grandes rasgos de estos significados. Podemos ver también, encontrar la palabra león. En Génesis también encontramos esta palabra. Y aquí vamos a señalar algo muy importante, porque no basta con saber su significado, el significado general de una palabra y clasificarla en literal, en figurada o en un significado especial que solo se encuentra en la Biblia. Podemos encontrar en el libro de Génesis, capítulo 49, en el versículo 8 dice: Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Sigue diciendo: cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? Aquí se está comparando a Judá, a esta parte, a la nación de Israel, como león. Así que aquí la palabra león es literal, es figurada o es un significado especial. Aquí la palabra león sin duda también es
dijimos, figurativo. Pero podemos mirar en los libros históricos como, por ejemplo, David se fajó con un león. Tuvo un encuentro con un león. Ese león en los libros históricos significa el león literal. Pero volvemos al libro de Daniel que acabamos de leer, y en el capítulo 7 dice que la primera bestia era un león también. Así que esos son significados. En el caso del libro de Daniel capítulo 7 es figurado. En el caso de lo que se encontró con David es literal. En el caso de este que acabamos de leer en Génesis es también figurado. Así que debemos tener presente esos significados que tienen en la Biblia las palabras de manera especial. Un ejemplo, hemos puesto ejemplos de los significados literales y figurados. Le voy a poner un ejemplo de los significados especiales que alguna palabra puede tener en la Biblia. Podemos ver en Romanos capítulo 8, versículo 29. En Romanos capítulo 8, versículo 29, dice la Biblia: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Y cuál es la palabra que quiero tomar aquí como ejemplo para ver ese significado especial que puede tener? La palabra conoció. Dice la Biblia: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, es decir, de Jesucristo. ¿Sí? Aquí se está implicando que de manera especial aquellos salvos, aquellos que Dios tiene para que lleguen a ser como Jesús, dice que los conoció. Quiere decir eso. ¿Qué quiere decir la palabra conoció comúnmente como la conocemos? La palabra conoció quiere decir venir a enterarse, venir a saber que algo existe. ¿Será que Dios sabe que algo se viene a enterar de algo en algún momento? De ninguna manera. Dios es omnisciente, lo sabe todo. Así que la palabra conocer aquí tiene un significado especial. Y lo que queremos decir es cómo en la Biblia hay palabras que tienen un significado especial, que pudiéramos decir que es un significado teológico, un significado que se inaugura a partir de la Biblia, porque los significados literales todo el mundo los conoce. Los significados figurados todo el mundo los conoce porque la literatura abunda en lenguajes figurados. Pero los significados teológicos son significados que las palabras adquieren, algunas palabras pueden adquirir en la Biblia, que es un significado que no vamos a encontrar en otro lugar porque solamente la Biblia lo usó por primera vez. Aquí la palabra conocer, entonces, ¿qué significa? Bueno, aquí no quiere decir que Dios se ha venido a enterar de algún tipo de persona que iba a surgir en el mundo, sino que la palabra conocer de manera especial se refiere a los que son salvos y lleva las connotaciones. Aprendemos cuando estudiamos un poco la palabra que Dios tiene un amor especial, un afecto especial hacia un grupo de personas que serán como su Hijo. Por eso dice, a los que antes conoció, quiere decir a los que Él reconoció como hijos de Él desde la eternidad, dice que los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. También encontramos otro significado especial. Podemos encontrar en primera epístola de Juan. La primera epístola de Juan nos habla de otra palabra de manera que tiene significado especial. En primera de Juan capítulo 2 dice la Biblia en el versículo 15: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ahora, fíjense ustedes aquí la palabra que vamos a seleccionar para ejemplificar cómo existen palabras con ese significado especial que dijimos que vamos a llamar teológico. Es la palabra mundo, que en el idioma original que se escribió esto en el griego es cosmos. Dice, no améis al mundo, pero en la misma, conocemos que la palabra mundo puede significar la humanidad. Aquí no puede estar diciendo que Dios no ama a la humanidad, porque eso contradiría la misma Biblia en Juan 3:16, cuando dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y también tampoco puede significar la creación, es decir, la naturaleza en sentido general, porque Dios nos llama a ser protectores
de la naturaleza y del mundo que Él ha creado. Entonces, ¿qué significa la palabra mundo aquí? Cuando dice no améis al mundo. Bueno, pues de eso estamos hablando, que hay palabras con significado especial, significado que se inauguran a partir de la Biblia y que no nos va a servir ninguna literatura ni ningún diccionario secular para nosotros poder entender el sentido de esa palabra. Hoy sabemos, por supuesto, muchos de nosotros, que la palabra mundo implica aquí aquella cultura pecaminosa, aquello que es maldad y aquello que es opuesto a todo lo santo y a todo lo que a Dios agrada. Entonces la Biblia dice, no améis al mundo, quiere decir, no ames esa cultura pecaminosa, no ames esa proyección de vida que deshonra a Dios, que no implica ni al ser humano ni implica a la naturaleza. Pero ese significado es un significado especial que la Biblia nos da. Hay otros pasajes en la Biblia con ese significado especial. Por ejemplo, la palabra carne. Conocemos que la Biblia habla de la carnalidad. ¿Pero qué se refiere la Biblia con la carnalidad y del hombre carnal? Bueno, tiene la misma implicación que la palabra mundo, que se está usando la palabra carne para hablar de lo malo, de lo que desagrada a Dios. Otro significado especial. La Biblia también habla de la palabra espíritu, que la palabra espíritu en su trasfondo, la palabra espíritu en griego, que es neuma, es la palabra viento. Pero no podemos leer en la Biblia cuando dice que los verdaderos adoradores deben adorar al Padre en espíritu y en verdad, decir que los verdaderos adoradores deben adorar en viento y en verdad. No, porque Dios no pretende que nosotros adoremos en viento. Tampoco cuando la Biblia dice que Dios es espíritu, Él pretende decirnos que Dios es un viento, porque Dios es un ser personal. Entonces ahí encontramos que la misma palabra original que significó y que el mundo conoció como viento, en la Biblia adquiere un significado especial. Qué importante que podamos identificar la palabra en su sentido general. Dije y repito, las palabras en su sentido general son literal, que tenemos que descubrir qué significa esta palabra. ¿Esta palabra es literal o esta palabra es figurada? ¿O esta palabra tendrá un significado especial que solo puedo encontrar en la Biblia porque se inaugura ese significado en la Sagrada Escritura por primera vez? Entonces, pero debemos, aparte de ese significado general que es literal, figurado y ese significado especial que llamamos teológico, hay un significado especial. Yo puedo decir, esta palabra es figurada, pero ¿a qué se refiere figurativamente? Ya hemos leído, volviendo a los ejemplos que nos sirven de base, en Daniel dice que la primera bestia era como león. El significado general sabemos que es figurado, pero especial, de manera especial, ¿qué significa ese león? Dijimos que es el imperio babilónico en la profecía bíblica. Ahora, pero una misma palabra que nosotros descubrimos que tiene un significado figurado, no podemos pensar que la palabra león en la Biblia, cada vez que la leamos en sentido figurado, significa el imperio babilónico. No. En el caso de Daniel capítulo 7, león, la bestia que era como león, significa el imperio babilónico. Pero, por ejemplo, en la epístola del apóstol Pedro leemos que Satanás anda como león rugiente. Así que el mismo símbolo, la misma palabra, figuradamente también, ahora se aplica a Satanás. Pero además de eso, la palabra león, ese vocablo, también se aplica al Señor Jesús. Tiene un significado especial, porque dice que el Señor es el león de la tribu de Judá. Así que la misma palabra león tiene un significado que puede estar en sentido figurado, puede tener más de un sentido. El mismo sentido figurado de león puede estar aplicado a un imperio, puede estar aplicado a Satanás y puede estar aplicado a Cristo. Así que no solo basta descubrir que es un sentido figurado, sino que este sentido figurado, de manera especial, ¿cuál es su significado? Ya sé que generalmente su significado es figurado, pero de manera especial, ¿a quién está referido? Cuando Pedro dice que Satanás anda como león rugiente, acuérdese también, y debemos tener en cuenta para entender el lenguaje, que el lenguaje figurado, entre la figura y lo que se quiere simbolizar o ejemplificar, hay un punto de contacto.
O sea, ¿en qué se parece Satanás al león? Cuando dice que Satanás anda león como león rugiente. Bueno, primero debemos saber qué es Satanás. Y segundo, que así como el león es agresivo, es oportunista e implanta la ley del más fuerte, pues Satanás actúa de la misma manera. Pero cuando se ejemplifica o se toma a la palabra león para aplicarla al Señor, no puede pensar que el Señor actúa por la ley del más fuerte o que el Señor actúa oportunistamente, sino que hay otro rasgo, otro atributo que tiene el león que se aplica al Señor Jesús. ¿Y qué quiere decir eso? Por ejemplo, que el Señor es rey. Así como se le ha llamado al león el rey de la selva, pues el Señor Jesús es el rey. Así que ese es el atributo del león que nos sirve para ser aplicado al Señor. Así que debemos también entender que cuando estamos tratando estos lenguajes, en el caso de los lenguajes figurados, no debemos exprimir todos los rasgos del león y aplicárselo a Satanás o aplicárselo a Cristo o aplicárselo al imperio, a algún imperio, como en el caso de Daniel 7, sino que hay que buscar el punto de contacto que de manera especial pueda encontrar en ese pasaje que estamos tratando con relación al símbolo. Bueno, algunas cosas que debemos tener en cuenta para entender esas palabras en esos significados generales o especiales. Alguna de las cosas es que, de alguna manera, para ayudarnos a entender las palabras, es que el sentido que los autores bíblicos han dado o insinuado en la Biblia, debemos mantenerlo. Cuando nosotros estamos buscando el significado de una palabra, hay veces que los mismos autores de la Biblia nos dan el significado. Hay veces que podemos estar volviéndonos locos y decir, ¿qué significará esta palabra? Hay veces que el mismo autor de la Biblia nos da el significado. Por ejemplo, si nosotros vemos en Hebreos capítulo 6, podemos mirar en la Biblia, en Hebreos capítulo 6, Hebreos capítulo 6, versículo 1, dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, dice, vamos adelante a la perfección. Bueno, esa palabra de momento, perfección, ¿qué significará? Bueno, la misma Biblia nos da la clave. El autor nos ayuda a interpretar qué significa la palabra perfecto. Dice allí, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento y de las obras muertas de la fe en Dios. Dice el pasaje, en el versículo 14 está la clave. Volvamos atrás. Capítulo 15, versículo 14. Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Entonces, ¿qué cosa es la perfección? Según el versículo 2, cuando miramos, es los que han alcanzado madurez. La misma Biblia nos ayuda a entender el significado de la palabra. También en Apocalipsis, en Apocalipsis capítulo 1, la Biblia da muchos símbolos. Y en el capítulo 1 se habla por ejemplo, resalta el símbolo de los candeleros y de las estrellas. Y en el versículo 20, que usted puede examinarlo, usted puede mirarlo, dice que las estrellas y los candeleros están referidos, las estrellas a los ángeles de las iglesias, que quiere decir los ministros que sirven a la iglesia, y los candeleros son las iglesias. Otro sentido que podemos entender, otra manera de poder ayudarnos a entender las palabras, es que debemos entender también los contrastes, contrastar lo que los pasajes de la Biblia nos dicen. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 2, encontramos expresiones que podemos contrastar para entender su significado. Dice la Biblia en 2 Corintios capítulo 5, versículo 2, dice, y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Muchas personas se preguntan, ¿qué quiere decir
nuestra habitación celestial. ¿Qué quiere decir? Que seamos revestidos de nuestra habitación celestial. Algunos han pensado que la habitación celestial se refiere al cielo, pero es muy importante mirar el texto y contrastar lo que se viene diciendo. Sigue diciendo el versículo 3 y mire cómo la Biblia nos ayuda a interpretarlo. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Así que la expresión habitación celestial se puede interpretar a la luz de nuestra morada terrestre, este tabernáculo que se está refiriendo al cuerpo. Entonces, ¿qué se refiere a la habitación celestial? Atendiendo a esos contrastes que queremos señalar, nuestra habitación celestial es el cuerpo glorificado, es el cuerpo que Dios nos va a dar cuando llegue la glorificación en su segunda venida. Así que los contrastes también son importantes para entenderlo, los sentidos de manera especial. También el sentido que las palabras tienen en el contexto cultural en el que fueron escritas. La Biblia habla, por ejemplo, que aquel que quiere ser discípulo del Señor debe aborrecer a madre o a padre. Solamente voy a mencionarlo, usted puede revisarlo en la Biblia, pero usted también sabe que la Biblia enseña que la familia debe ser amada, que la familia debe ser cuidada. Y usted dice, bueno, la palabra aborrecer, ¿cómo yo voy a aborrecer a mi esposo, a mi padre, a mis hijos, si la Biblia por otros lugares me hace un llamado a amarlos? Bueno, es que en el idioma original y en el contexto cultural la palabra aborrecer no tiene el significado de odiar como actualmente nosotros podemos interpretar, sino que un análisis del Evangelio y comparando los Evangelios nos damos cuenta también los mismos pasajes de la Biblia nos enseñan que aborrecer en la Biblia significa amar menos, o sea que Dios debe ser nuestro mayor amor. Lo que Cristo está diciendo es que el que no me ama como prioridad, dice, no puede ser mi discípulo. Y es muy importante entonces que nosotros entendamos la palabra en el contexto cultural. Hay muchas palabras que nosotros usamos que para nosotros llega a ser normal el significado que le damos, pero que quizás en otro momento, en otra cultura, no significa igual. Así mismo pasa en la Biblia, que debemos entender esas palabras en esa manera. Así que esos son algunos aspectos que debemos tener en cuenta para entender eso. Debemos también conocer algo de los lenguajes figurados, por lo menos una idea que les recomendamos, y quiero poner algunos ejemplos en esta noche también de lenguajes figurados. Por ejemplo, la Biblia es muy amplia en lenguajes figurados y son muchísimos las variantes de lenguajes figurados que existen. Por ejemplo, la Biblia usa mucho los símiles. ¿Qué cosa es un símil? Debemos aprender qué cosa es un símil. El símil, los símil y por qué la Biblia hace tanto énfasis en los lenguajes figurados. No es lo mismo que le digamos algo literalmente a alguien que le digamos a través de una imagen figurativa. Eso capta la atención, eso también es más bello, eso es más atractivo y también puede ser recordado mejor. Así que la Biblia de manera especial tiene muchos lenguajes figurados que debemos tener en cuenta. Y dije que quería ponerle algunos ejemplos y quería comenzar por el símil, que consiste en una comparación formal. Un símil es una comparación formal que está explícitamente establecida la comparación a través de la conjunción como. Decimos esto es como y decimos luego con qué lo queremos comparar. Por ejemplo, en el Salmo capítulo 1 versículo 3 encontramos un símil. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Un símil allí, y de ahí muchos en la Escritura, que está establecido, muy importante, a través de la palabra como, también de la palabra semejante. Esto es semejante a tal cosa. Aquí será como árbol. ¿Quién? El justo, del que viene hablando la Biblia. Otro símil que encontramos en el Salmo 42:1, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Así que otro símil establecido con la palabra como que debemos entender. En la Biblia hay montones de símiles que son enriquecedores. También encontramos la palabra metáfora, el otro lenguaje que se llama la metáfora. La metáfora es una comparación, pero una comparación implícita.
Así que esa metáfora la metáfora no es una comparación explícita como es el caso del símil. En ese caso, para entenderlo mejor, podemos mirar los mismos ejemplos. En el Salmo 18:2 dice: Jehová, roca mía y castillo mío. Se pasa a decir que Dios es roca, no que es como una roca, sino que se dice directamente: Dios es roca y Dios es castillo. También la Biblia, otro ejemplo que podemos encontrar en la Biblia es el Salmo 119, donde dice: lámpara es a mis pies tu palabra. Así que la Biblia dice que es una lámpara, no que es como una lámpara en el caso del símil. Hay muchas metáforas en la Biblia. También encontramos mucho y que nos ayuda, la naturaleza de algunos lenguajes figurados nos ayuda a entender muchos pasajes. También tenemos muchos lenguajes que son hipérboles. ¿Qué cosa es una hipérbole? Una hipérbole es una exageración. Una exageración que no tiene la intención de mentir, sino que tiene la intención de dar fuerza y poner énfasis sobre alguna enseñanza que se quiere dar. Por ejemplo, en Juan 21:25 dice la Biblia: y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Nosotros sabemos que por muchos libros, en los 3 años y medio que el Señor desarrolló su ministerio, no se llenaría el mundo, habría espacio. Pero lo que se quiere expresar, la hipérbole, es una exageración de la innumerable literatura que saldría de allí. También cuando el salmista dice, otro hipérbole es en el Salmo 6:6: me he consumido a fuerza de gemir, todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. Fíjese usted qué expresión el salmista dice que su llanto inunda y su llanto riega la cama. Así que esos son lenguajes hiperbólicos. En el Evangelio también encontramos ejemplos de que si algo te es ocasión de caer, córtalo. Corta tu mano, saca tu ojo. Esas son expresiones que son figurativamente, son hipérboles, son exageraciones, pero para dar fuerza de que debemos abstenernos de usar esas partes de nuestro cuerpo para algo pecaminoso, porque nos conducen al infierno. Esos son algunos ejemplos solamente de los tantos lenguajes figurados. En la Biblia hay alegorías, en la Biblia hay parábolas, en la Biblia hay lenguajes enigmáticos, en la Biblia hay personificaciones, y qué bueno que nosotros podamos prestar atención a toda esa riqueza figurada que hay en la Biblia. Eso sin duda nos va a aclarar muchas dudas y también nos va a aportar mucho para nuestra vida devocional y para la comprensión de las doctrinas de la Biblia. Así que solamente queríamos poner en esta noche algunos ejemplos también de los muchos aspectos del lenguaje que tiene la Biblia y entusiasmarle a avanzar más y más en el estudio de estos temas. Así que Dios le bendiga muchísimo y que pueda servirle de inspiración.